límites algebraicos. Al calcular el límite de una función, estamos invitados a recordar algunas propiedades del límite de funciones. Una de ellas, muy popular, es el límite de la constante. Límite cuando x tiende a la constante k es igual a la constante k. Casi siempre la vamos a necesitar al evaluar el límite de una función. O sea, cuando nos dicen calcular el límite cuando x tiende a 0, límite cuando x tiende a 0, de raíz cúbica de x más 1, raíz cúbica de x más 1, menos 1, sobre x, observamos que estamos frente a una expresión racional, la cual posee en su numerador una raíz cúbica. Recordamos que el primer paso es entonces evaluar. Miramos dónde está nuestra variable. De igual manera, hacia dónde tiende. La variable tiende a 0. Y empezamos a evaluar. Límite cuando x tiende a 0 de la raíz cúbica, la raíz cúbica. Límite cuando x tiende a 0 de la variable x es 0. Límite de la constante 1 es la constante 1. Límite de la constante menos 1, la constante. Y todo esto sobre límite cuando x tiende a 0 de la variable 0. Simplificamos la evaluación y nos queda, sabemos que 0 más 1 es 1, o sea, tenemos raíz cúbica de 1 menos 1 sobre 0. Terminamos entonces y decimos raíz cúbica de 1 es 1 menos 1 sobre 0, o sea, esto es igual 1 menos 1, 0 sobre 0, que es la indeterminación más común o popular al calcular el límite de una función. Miramos entonces, cuando x tiende a 0, el denominador de la función dada tiende a 0. Pero si el numerador y el denominador se hicieron 0, sabemos muy bien que existe un factor común en la fracción. Y ese factor común ya está identificado y es el factor común x. Porque cuando x tiende a 0, el denominador se hace 0. Por lo tanto, para eliminar esa indeterminación en la función dada, al calcular el límite miramos qué podemos hacer en la función para eliminar la indeterminación. Y observamos que en el numerador se nos presenta un binomio raíz cúbica de x más 1 menos 1, es decir, un binomio de la forma a menos b, con la característica de que al menos uno de los términos, en este caso a, pertenece a una raíz cúbica, o está formado por un radical cúbico. Es decir, para eliminar esa raíz cúbica, estamos invitados a multiplicar el factor a menos b por el factor racionalizante a a la 2 más a por b más b a la 2, sabiendo que este producto nos va a llevar a una diferencia de cubos de la forma a a la 3 menos b a la 3.
Una vez analizado el binomio y buscamos el factor racionalizante correspondiente a la raíz cúbica de x más 1 menos 1, que es el que nos va a permitir entonces empezar el camino para buscar eliminar la indeterminación de la forma 0 sobre 0. Tenemos entonces el límite cuando x tiende a 0 de la raíz cúbica de x más 1, raíz cúbica de x más 1, menos 1, binomio que vamos a multiplicar por su factor racionalizante. Y este es igual al primer término raíz cúbica de x más 1 elevado al cuadrado, el cual es igual a tener entonces la raíz cúbica de x más 1 elevado al cuadrado, más el producto de los dos términos. Raíz cúbica de x más 1 por 1 es igual a raíz cúbica de x más 1. Más el segundo término, que es 1 elevado al cuadrado, y 1 al cuadrado es 1 por 1, 1. Eso significa que hemos identificado el valor del factor racionalizante de nuestro binomio, el cual esperamos nos ayude a encontrar en el numerador el factor común x para eliminar la indeterminación. Sabemos entonces que vamos a multiplicar numerador y denominador por el factor racionalizante, raíz cúbica de x más 1 al cuadrado más la raíz cúbica de x más 1 más 1. Simplificamos y nos queda entonces en el numerador el límite cuando x tiende a 0 del producto de esos factores, binomio por trinomio cuadrado imperfecto, que no necesitamos multiplicarlo término a término, sino que sabemos que es igual al primer término raíz cúbica de x más 1 y todo este elevado al cubo, menos el segundo término que es 1 elevado al cubo. Es decir, ya sabemos que ese producto nos lleva a una diferencia de cubos. Y nuestro denominador no cambia. Está formado por el factor x, el cual está multiplicado por el factor racionalizante raíz cúbica de x más 1 al cuadrado, más la raíz cúbica de x más 1 más 1. Simplificamos y miramos a dónde vamos a llegar. En nuestro objetivo de eliminar la indeterminación. Observamos que la raíz cúbica de x más 1 al elevarla al cubo se cancela, se elimina la raíz cúbica, o sea, en el numerador nos quedó, o tenemos finalmente en el paso siguiente, el límite cuando x tiende a 0 de x más 1 porque se elimina la raíz cúbica, menos 1 al cubo que es 1. Y todo esto sobre el mismo denominador, formado por el factor común x y por el factor racionalizante, la raíz cúbica de x más 1 al cuadrado más la raíz cúbica de x más 1 más 1. Observamos que más 1 y menos 1 se anulan y de igual manera observamos que nos queda entonces en el numerador el factor
que estamos buscando encontrar. O sea, tenemos el límite cuando x tiende a 0. Al anularse 1 y menos 1, nos queda en el numerador el factor x. Todo esto sobre el mismo factor x, el cual vamos a poder simplificar y nos va a quedar en el denominador solo el factor racionalizante. Raíz cúbica de x más 1 al cuadrado más la raíz cúbica de x más 1 más 1. Eliminamos la indeterminación al eliminar el factor x y mostramos lo que nos queda y finalmente procedemos a evaluar. Nos quedó pues el límite cuando x tiende a 0. En el numerador nos queda la unidad y en el denominador el factor racionalizante. Raíz cúbica de x más 1 al cuadrado más la raíz cúbica de x más 1 más 1. Y procedemos a evaluar. Para evaluar, miramos dónde está nuestra variable. ¿Sí? Y sabemos que desaparece el operador límite. O sea, esto es igual. Límite cuando x tiende a 0 y la constante de 1 es igual a la constante 1 sobre límite cuando x tiende a 0 y la raíz cúbica de 0 más 1 va a ser entonces 0 más 1 al cuadrado, o sea, nos queda la raíz cúbica de 1, raíz cúbica de 1, más la raíz cúbica de 0 más 1, 0 más 1 es 1, o sea, nuevamente la raíz cúbica de 1 más 1. Donde observamos que la raíz cúbica de 1 es 1, más 1 más 1, y podemos afirmar entonces que el límite que estamos buscando es igual a 1/3. De esta manera, logramos entonces encontrar la solución del límite cuando x tiende a 0 de raíz cúbica de x más 1 menos 1 sobre x. La invitación a que sigas creciendo, que sigas mejorando, a que te cuides mucho y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.